En América Latina y el Caribe son reconocidas oficialmente los siguientes CSL. Ahí tenemos operaciones con radar. Hay 17 sitios con instalaciones de radar, principalmente en Colombia y en Perú. 4 puestos de seguridad cooperativa, localizadas en Manta, Ecuador, en Comalapa, Salvador, en Reina Beatriz, en Aruba, y en Atorrey, en Curazao. Bases militares, la de Guantánamo y la de Sotocano, en Palmerola, Honduras. Ahí tenemos el mapa que muestra la estrategia como el Comando Sur, que es el encargado de supervisar estas operaciones norteamericanas en América Latina, lo hace a través de 13 puestos localizados estratégicamente. La base militar de Comalapa, en Salvador, la base Sotocano, en Honduras, la base militar Liberia, en Costa Rica, la base naval de Guantánamo, en Cuba, la base militar en Aruba, la base Atos, en Curazao, la base de Puerto Rico, la base militar en Arauca, Colombia, la base militar en Larandia, la base militar Tres Esquinas, la base aeronaval en Manta, Ecuador, la base militar en Iquitos y Nanay, en Perú, la base mariscal Estigarribia, en Paraguay. Esto nos va mostrando cómo esta proliferación de bases norteamericanas en el mundo no obedece a ningún interés de cooperación. Aquí yo pienso que uno no puede ser ingenuo, y mucho menos en países dependientes económica, política y culturalmente, como los que estamos hablando. Esta proliferación de bases obedece fundamentalmente a la política exterior norteamericana, que está derivada fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el terrorismo. Y aquí entonces, señor ministro, yo quiero preguntar, ¿qué constituye un peligro terrorista? ¿Quién define quiénes son los terroristas y qué es el terrorismo? Según los manuales que están en el Pentágono, toda aquella persona, organización política, ONG, que propugne por la defensa de los intereses de su pueblo, que defiende la democracia, es tildada de terrorista. Y aquí en Colombia nosotros hemos vivido claramente a quienes el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha tildado de terroristas. Colombianos y colombianas por la paz, que busca una vía de diálogo, simplemente la llaman el Frente Intelectual de las FARC, es decir, son terroristas de civil. Aquí a la oposición se le ha macartizado como terrorista, simple y llanamente porque disiente y no está de acuerdo con la política guerrerista del gobierno. ¿Quién designa quién es el eje del mal? ¿Acaso Israel no será un Estado terrorista? Pero no, los Estados Unidos han dicho que los terroristas son los palestinos. ¿Con qué criterio entonces y con qué rasero se mide el terrorismo? Con el rasero que le convenga a los Estados Unidos. Y por eso no nos extraña que el presidente Álvaro Uribe y su gobierno hoy estén acolitando esa teoría. Pues es que el que ha acolitado en todo su proceso ha sido el presidente de Colombia. Él fue el que mandó las fuerzas a Irak cuando la mayoría de los países del mundo estuvieron en contra. Esto entonces, señor presidente, es claro para nosotros en lo que significa la manera de qué es el terrorismo, quién lo define como tal. Por eso estas bases se vuelven un peligro para quienes hacen oposición, se vuelve un peligro para quienes disienten en cada uno de los países en los cuales ellas se asientan. Pero también es importante, señor presidente, y colombianas, decir que estas bases militares son los puestos de avanzada de operaciones de las tropas norteamericanas, no solo con el Plan Colombia, sino por su ubicación estratégica en el área andina. Vamos a ver entonces cómo coinciden estas bases con aquellos lugares donde están las fuentes de riqueza. Tenemos ahí en pantalla las bases y los yacimientos de petróleo. En la mano, al lado izquierdo, tenemos todas las bases. Y miren ustedes al lado derecho en el mapa dónde están ubicados los yacimientos petrolíferos. Y es claro cómo coinciden estas variables fundamentalmente. Y es que aquí hay que decir que en América Latina y el Caribe
se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce el 15% del crudo que se extrae en el planeta. Al observar estos dos mapas, se encuentra cómo las bases militares están supremamente cerca de los yacimientos de petróleo. Y aquí es que es claro, uno de los principales objetivos de los Estados Unidos es ejercer el control en esta gran reserva de petróleo. Este país depende del crudo para su desarrollo. Vale la pena preguntarse por qué tienen su mayor presencia militar en zonas ricas en petróleo como el Golfo Pérsico y América Latina. Además, en América Latina se cuenta cerca del 6% de las reservas internacionales de gas natural, de grandes reservas de carbón mineral suficientes para unos 288 años de explotación, abundantes recursos hidroenergéticos que están calculados en el 20% del potencial mundial. Pero veamos el siguiente mapa. Veamos las bases militares y las fuentes de agua. Cuando nosotros miramos las bases militares y las fuentes de agua, encontramos también, colombianos y colombianas, esa coincidencia. Vean ustedes ahí. Y es que América Latina y el Caribe tienen el 12% del área terrestre y el 6% de la población mundial, y posee alrededor del 27% del agua del planeta. Esto también es importante. Decía algún investigador que hoy la guerra que propicia a los Estados Unidos, sobre todo en el Medio Oriente, ha sido por petróleo. Y estamos hablando que en el año 2025 la guerra va a ser por el agua fundamentalmente. Veamos ahora estas bases militares también trabajadas y comparadas con el mapa donde están los recursos de la biodiversidad. Y vean ustedes que allí volvemos a tener la coincidencia de que las bases están justamente en la parte de la región andina, en la parte del Caribe, que es una de las más abundantes en biodiversidad. La FAO decía, según la FAO, la región contiene el 40% de las especies vegetales y animales del planeta y se considera poseedora de la más alta diversidad florista del mundo. Cuando uno muestra entonces y ve este despliegue militar norteamericano y la posición geoestratégica de sus bases, se puede decir que estas persiguen simple y llanamente garantizar el acceso ilimitado de los inversionistas estadounidenses a los recursos estratégicos del hemisferio, especialmente los que están justamente en el Amazonas, que los tratan de convertir en una mercancía más. Y el último mapa comparativo, el de las masas militares y los movimientos populares de resistencia. No es gratuito entonces, como lo vemos aquí en el mapa, que coincidan también con el asentamiento donde están los grupos de resistencia popular más importantes de América Latina. Senadora Piedad Córdoba, usted que ha caminado tanto a América Latina, ahí está, por ejemplo, la persecución al movimiento Sin Tierra del Brasil, desde luego a la insurgencia colombiana, pero vemos también los movimientos que se vienen haciendo en persecución de los rebeldes de Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana y en el Brasil. Es por esto que nosotros tenemos la certeza y la convicción de que aquí lo que hay de fondo son los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. No de otra manera podemos entender el escalamiento intervencionista en América Latina y que hoy, infortunadamente, se pretende potenciar desde el suelo y el territorio colombiano. La base de Manta, que fue trabajada fundamentalmente después de que los Estados Unidos tuvieron que devolver la base de Howard en el Canal de Panamá. Desde allí entonces buscó la manera de suprimir esta posición estratégica y la hace a través de 3 puntos que ellos denominaron el triángulo.